El mundo se detuvo cuando lo vi. Estaba en el garaje, sosteniendo una caja vieja y maltratada con papeles, y ante mis ojos había una fotografía. Mi esposa, Sofía, y mi socio de negocios, Javier, estaban sentados en una mesa de algún restaurante. No solo estaban cenando, estaban riendo. Esa risa era demasiado genuina, demasiado íntima. Sus rostros estaban vueltos el uno hacia el otro, y no había ni un ápice de fingimiento en sus ojos. Aquello no era solo un encuentro de amigos, era algo más. Sabía que esas dos personas eran mi mundo entero. Sofía, con quien había estado 17 años, y Javier, que había trabajado codo a codo conmigo durante casi 11. Había construido mi empresa de construcción desde cero, comenzando con una vieja camioneta y un juego de herramientas que me había dado mi padre. No fui a la universidad ni tenía contactos, todo lo que tenía era trabajo duro y determinación. Al principio, hacía pequeños trabajos, reparar graneros, construir cercas. Luego, a medida que mi reputación crecía, comencé a trabajar en proyectos más grandes. Recuerdo que conocí a Sofía en la universidad. Yo trabajaba en la construcción los fines de semana para pagar mis clases. Ella estudiaba periodismo y siempre decía que estaba orgullosa de que no tuviera miedo de ensuciarme las manos. Decía que era un trabajo honesto. Cuando llegaba a casa cubierto de polvo de cemento, me miraba con admiración. Esa era una mujer completamente diferente. Pero últimamente, todo había cambiado. En el último mes, había empezado a hacerme preguntas extrañas. Preguntas que nunca antes le habían interesado. Me preguntaba por el valor de nuestro equipo, nuestros ingresos y cuánto dinero guardábamos en las cuentas de la empresa. Lo atribuía a un repentino interés de su parte, pero algo en su voz no sonaba bien, como si no solo tuviera curiosidad, sino que estuviera buscando información. Recuerdo que una vez dijo que quería entender lo que hacía, pero no le creí. Después de todo, las conversaciones sobre mi trabajo siempre le habían parecido aburridas. Hace apenas un mes, mi vida era predecible y sencilla. Tenía un negocio exitoso, una esposa cariñosa y un socio en quien confiaba. Javier y yo nos encargábamos de la parte de diseño, él era 3 años menor que yo. Confiaba en él como en un hermano. Estuvo en el funeral de mi padre y me ayudó a cargar el ataúd. Siempre estuvo ahí para mí en los momentos difíciles. Pero durante este último mes, empecé a notar que actuaba un poco extraño. A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina, tenía muchas llamadas y siempre dejaba de hablar cuando yo entraba en la habitación. No le presté mucha atención, atribuyéndolo al cansancio y a un horario exigente. Sofía también empezó a actuar de forma extraña. Comenzó a almorzar fuera de casa con más frecuencia, afirmando que se reunía con amigas. Nunca había oído hablar de esas amigas antes. Siempre había sido un libro abierto para mí, pero últimamente, se había vuelto reservada. Y ahora, aquí estaba yo, sosteniendo una fotografía que estaba poniendo mi vida entera patas arriba. Esta caja de papeles pertenecía a mi padre. Murió hace 8 meses, y solo ahora había encontrado la fuerza para revisar sus cosas. Guardaba fotos viejas, documentos y cartas. Me encontré con una caja que pensé que contenía sus viejos informes financieros. Quería dárselos a mi contable para que me ayudara a ordenarlos. Pero cuando la abrí, encontré algo completamente diferente. Al fondo, había una carpeta etiquetada como fideicomiso familiar. Estaba llena de documentos legales. No entendí nada, pero una carta de un abogado, fechada solo 2 semanas antes, me llamó la atención. Mencionaba una nueva estructura para los bienes de mi familia. No sabía por qué mi padre habría hecho esto, pero allí estaba, y me pareció extraño. Decidí dejarla a un lado y seguir revisando sus cosas. Encontré un viejo álbum de fotos con imágenes de nuestra familia. En una de ellas, había una foto de mi abuelo en nuestro rancho, que había construido con sus propias manos en 1953. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba hablar con el abogado de mi padre. Mi instinto me decía que algo andaba mal. Y fue en ese momento cuando encontré esta fotografía. Me quedé allí, mirando sus rostros, y todas las preguntas extrañas de Sofía, sus almuerzos secretos y las llamadas nocturnas de Javier se agolparon en mi mente. Todo se unió en una imagen aterradora. Mi vida,
que había construido y consideraba tan sólida como el cemento que vertíamos en la obra, se tambaleaba. Pensé en la confianza. En cuanto había confiado en estas personas. En cómo Sofía, que decía amarme, y Javier, que me ayudó a cargar el ataúd de mi padre, podían estar tramando algo a mis espaldas. La sensación de traición fue tan fuerte que me dejó sin aliento. No sabía qué hacer. Tenía que llegar al fondo de esto, y tenía que hacerlo rápido. Miré el calendario, era el día 23 del mes. Solo me quedaban 7 días, y en ese tiempo, tenía que averiguar qué estaba pasando. Después de encontrar la foto y los documentos, mi mundo, que siempre había considerado tan sólido como una roca, comenzó a sentirse como un castillo de naipes. A la mañana siguiente, me desperté con una profunda sensación de vacío. Mi esposa, Sofía, dormía tranquilamente a mi lado, y por primera vez en 17 años. La miré y sentí que no conocía a la persona que estaba en mi propia cama. Todo lo que sabía de ella parecía ser una mentira. Sus preguntas sobre el negocio, los almuerzos con amigas que nunca había conocido, la forma en que se irritaba cuando le hacía preguntas sencillas, todo se unió para formar una imagen clara e inquietante. Tenía que saber qué estaba pasando, y tenía que averiguarlo rápido. Sabía que no podía confrontarla ni a Javier todavía. Necesitaba obtener más información, para comprender el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Esa misma mañana, llamé al abogado de mi padre, Gregorio Palma. Había manejado todos los asuntos legales de mi padre durante años, y confiaba en él por completo. Le dije que necesitaba ir a hablar sobre unos papeles que había encontrado. No le conté todo, solo que había encontrado algunos documentos relacionados con el rancho familiar y que quería entenderlos mejor. Su voz en el teléfono era tranquila y tranquilizadora, pero pude escuchar un tono de seriedad cuando me dijo que fuera lo antes posible. Mi instinto me decía que mi padre había hecho algo para proteger los bienes de nuestra familia, y que era algo bueno. Colgué el teléfono y sentí un poco de alivio, pero también un nuevo tipo de pavor. ¿Y si las acciones de mi padre fueron una reacción a algo que él ya había visto o sospechado? ¿Sabía que algo se avecinaba, y estaba tratando de protegerme? Pasé los siguientes días en una neblina. Iba a trabajar, pero no podía concentrarme. Vigilaba cada movimiento de Sofía, cada llamada telefónica, cada vez que salía de la casa. Ella parecía tan normal. Preparaba café por la mañana y me preguntaba cómo me iba el día. Hablaba de su club de lectura o del nuevo curso de diseño de interiores que estaba tomando en línea. Esto último era nuevo. Nunca antes había mostrado interés en ese tipo de cosas, pero ahora parecía apasionada, siempre haciendo bocetos y buscando ideas en su tableta. Este nuevo pasatiempo parecía consumirla, y pasaba horas en la oficina de casa. Una noche, la vi revisando mis contratos de negocios, con su teléfono en la mano. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, rápidamente inventó una excusa sobre la búsqueda de viejos documentos fiscales. Su mentira era tan transparente, pero mantuvo la compostura tan bien que me asustó. Siempre he sido un buen juez de personas, pero con Sofía, estaba completamente perdido. Siempre había considerado mi vida sencilla. Construía cosas. Resolvía problemas. Si una cimentación estaba mal, la arreglas. Si una viga es débil, la reemplazas. Pero esto era diferente. Este era un problema humano, un problema de confianza y traición, y no había un manual para arreglarlo. Cada conversación con Sofía ahora se sentía como un campo minado. Tenía miedo de decir algo equivocado, de revelar que sabía que algo andaba mal. Tenía miedo de preguntar por Javier, porque eso revelaría mis sospechas. Las noches eran lo peor. Me quedaba despierto a su lado, escuchando su respiración, preguntándome quién era ella realmente. La mujer con la que me casé, o la extraña que estaba tramando algo en mi contra. Mi mente se aceleraba con preguntas: ¿con quién estaba hablando? ¿Qué estaba planeando? ¿Y por qué Javier estaba involucrado? Unos días después, conduje a la oficina de Gregorio Palma. Era un abogado inteligente y sin rodeos que había trabajado con mi familia durante años. Nos sentamos en su oficina, y le mostré los documentos que había encontrado. Los revisó cuidadosamente, su expresión era indescifrable. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo: tu padre era un hombre muy inteligente.
Me explicó que mi padre había creado un fideicomiso familiar y una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, para proteger los bienes más valiosos, incluido el rancho y los bienes raíces y el equipo de la empresa. Los documentos estaban fechados hace 2 meses, justo un mes después del fallecimiento de mi padre. Debió haber visto algo venir, dijo Gregorio, algo que lo hizo tomar esta acción drástica. Le conté a Gregorio sobre el comportamiento extraño de Sofía, sobre sus preguntas y sus nuevos pasatiempos, y sobre la fotografía que había encontrado. No pareció sorprendido. Esta es una jugada clásica, dijo. Tu esposa ha estado recopilando información para un caso de divorcio. El contador forense que contrató necesitaría esta información para estimar el valor de tus bienes. Le pregunté cómo sabía que ella había contratado a un contador. Todos siguen un patrón similar, Jaime. Primero, recopilan información, luego consiguen un abogado, y luego solicitan el divorcio. Sentí un nudo frío en el estómago. Durante todo este tiempo, pensé que solo estaba lidiando con algunos comportamientos extraños, pero todo era parte de un plan más grande. Mi esposa se había estado preparando para dejarme, para llevarse la mitad de todo lo que había construido, y lo había estado haciendo durante meses. La verdadera pregunta era, ¿por qué? ¿Cuál era la razón de todo esto? ¿Y cuánto sabía Javier? Solo estaba arañando la superficie de la verdad. La conversación con Gregorio me dejó con un nuevo y más agudo tipo de pavor. Él había expuesto la estrategia legal, pero la parte emocional, la traición, era algo que no podía superar. Mi vida se había convertido en un juego de ajedrez, y recién ahora me daba cuenta de que había estado jugando sin conocer las reglas. Empecé a ver todo a través de una lente diferente. Cada vez que el teléfono de Sofía vibraba con un mensaje de texto, me encontraba tratando de ver la pantalla. Cada vez que Javier me llamaba para hablar de un trabajo, me preguntaba qué estaba tramando realmente. La tensión era algo vivo, una sombra que me seguía a todas partes. Me estaba carcomiendo, sin dejar espacio para nada más. La semana siguiente fue un borrón de obras, noches de insomnio y observaciones silenciosas. Sofía continuó con su nueva rutina, sus almuerzos fuera de casa se volvieron más frecuentes. Una tarde, volví a casa temprano, alegando que tenía dolor de cabeza. Entré en nuestra oficina de casa y la encontré al teléfono, con la voz baja. Estaba hablando de tasaciones y activos, y luego dijo algo que me heló la sangre, él no sospecha nada. Es demasiado confiado. Esa es su debilidad. Colgó el teléfono en el momento en que me vio. ¿Quién era?, pregunté, mi voz mucho más tranquila de lo que me sentía. Ella sonrió de una manera demasiado brillante. Oh, solo una amiga de mi grupo de diseño de interiores. Estábamos hablando de precios. Era una mentira, y ambos lo sabíamos. La traición era tan descarada, tan abierta, que era casi más de lo que podía soportar. El verdadero conflicto, el que estaba a punto de estallar, comenzó con Javier. Siempre había sido mi mano derecha, el chico que manejaba el lado creativo y arquitectónico del negocio. Tuvimos una reunión de planificación para el nuevo gran complejo hospitalario, un proyecto que valía millones. Javier estaba a cargo del diseño inicial y el presupuesto. Pero durante la reunión, seguía preguntando sobre el flujo de caja, sobre lo que teníamos en reservas, sobre cómo manejaríamos posibles retrasos. Este era mi territorio, no el suyo. Yo siempre había sido el que se preocupaba por el dinero, por asegurarme de que tuviéramos suficiente para cubrir la nómina y los materiales. Su repentino interés se sintió como un puñetazo directo en el estómago. Era una señal clara de que se estaba preparando para hacer su jugada. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados y mirar. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, volví a la oficina. Quería ver si podía encontrar algo, alguna prueba de lo que sospechaba. Revisé la computadora de Javier. Era una violación de la confianza, pero esa confianza ya se había desvanecido hace mucho tiempo. Encontré una carpeta oculta. Dentro había copias de nuestras listas de clientes, nuestros estados financieros, y lo más perjudicial de todo, un desglose completo de la estructura de la sociedad de inversiones Castro S.L. que mi padre había establecido. Lo había encontrado. Sabía exactamente qué bienes estaban protegidos. Pero luego encontré algo más, correos electrónicos.
Eran para un bufete de abogados, discutiendo un posible nuevo negocio, una empresa competidora. Las líneas de asunto de los correos electrónicos estaban llenas de palabras en clave, pero el contenido era claro. Él y alguien más estaban planeando iniciar una nueva empresa y robar a nuestros clientes más grandes. Incluso tenía una lista de nuestros mejores empleados, su propia pequeña lista de objetivos. A la mañana siguiente, llamé a Gregorio. Le conté todo. Están planeando tomar toda la operación, dije, mi voz temblando con una rabia que nunca antes había sentido. No solo el dinero. El negocio. Los clientes. Los empleados. Van a intentar construir su nueva empresa sobre la base de la que yo pasé 20 años construyendo. Gregorio escuchó pacientemente. Jaime dijo, tenemos que actuar ahora. Podemos solicitar una orden judicial contra Javier, pero eso los alertará. Tenemos que estar listos para la solicitud de divorcio, que estoy seguro que llegará pronto. Discutimos una nueva estrategia, una mucho más arriesgada. Los dejaría pensar que estaban ganando. Dejaría que presentaran sus papeles, hicieran sus demandas y creyeran que estaban a punto de conseguir todo lo que querían. Iba a dejar que cayeran directamente en una trampa que ni siquiera sabían que existía. Pero era un juego peligroso. Si algo salía mal, podría perderlo todo. Era un dilema moral en sí mismo, debería confrontarlos e intentar salvar lo poco de confianza que quedaba. ¿O debería luchar contra el fuego con fuego y arriesgarlo todo? Elegí luchar. Elegí esperar. El reloj corría. En 2 días, todo cambiaría. Los últimos días del mes fueron un juego de espera. Vivía en un estado constante de hiperconciencia, mis sentidos en alerta máxima. Los almuerzos de Sofía se convirtieron en una rutina diaria, y ahora salía de la casa con su bolso para laptop, algo que nunca antes había hecho. La imaginaba sentada en algún café, reuniéndose con Javier, revisando los documentos financieros de mi empresa y tramando su próximo movimiento. El pensamiento era como un veneno. Ni siquiera podía mirarla sin ver a una extraña, una conspiradora. Cuando me sonreía, veía a una persona que estaba calculando, no que se preocupaba. Cuando me tocaba el brazo, sentía una frialdad que nunca antes había conocido. La tensión en el trabajo era un tipo diferente de presión. Javier ahora estaba en modo de preparación completa para su traición. Abiertamente pedía informes que nunca antes le habían importado, listas de clientes, capacidad de fianza, incluso los términos específicos de nuestros contratos a largo plazo. Estaba construyendo su caso, un futuro para él y Sofía, y lo estaba haciendo con mis propios recursos. Fingí ignorancia, asintiendo, dándole todo lo que pedía. Los hombres del equipo podían sentir que algo andaba mal. Antonio, mi capataz, me miró con una expresión de interrogación. Había estado conmigo durante mucho tiempo, y podía darse cuenta de que algo no estaba bien. Simplemente no sabía qué. Luego, el día 28 del mes, me entregaron los papeles. Estaba en la obra, revisando planos con Antonio, cuando un notificador se acercó a mí. ¿Jaime Castro?, preguntó. Asentí, y me entregó un grueso sobre de Manila. Supe lo que era incluso antes de abrirlo. La expresión en el rostro de Antonio era una mezcla de confusión y preocupación. ¿Todo bien, jefe?, preguntó. Abrí el sobre, y allí estaba. Una solicitud de divorcio, llena de demandas tan descaradas que era casi cómico. Sofía pedía 2 millones de euros, la mitad de mi empresa de construcción, el rancho familiar y una pensión conyugal mensual. Había hecho su investigación. Tenía sus números. Todo lo que sabía sobre mi vida y mi negocio estaba en esos papeles, calculado hasta el último euro. Ella pensó que lo tenía todo resuelto. Pero no lo tenía. Este era el momento que había estado esperando. Este era el momento que le daría la vuelta a todo este desastre. Llamé a Gregorio Palma y le dije que los papeles habían sido entregados. Vamos a darles lo que están pidiendo, dije. Gregorio se quedó en silencio por un momento. Me había aconsejado sobre el riesgo, sobre cómo este tipo de estrategia podía ser contraproducente. Sabía que era una apuesta, pero yo tenía una carta bajo la manga que ellos no conocían. Iba a aceptar todas y cada una de sus demandas. Todas y cada una.
¿Pedía la mitad del negocio? Podía tenerla. ¿Pedía el rancho? Era suyo. Iba a darle todo lo que pedía en papel, y luego iba a ver cómo se daba cuenta de que lo que realmente había ganado no era nada en absoluto. El dilema moral era claro. Al aceptar sus términos, esencialmente la estaba dejando creer que había ganado, que había logrado robar con éxito la mitad del trabajo de mi vida. Sentía que me estaba rebajando a su nivel, luchando con sus propias armas deshonestas. La parte recta de mí quería exponerla de inmediato, para mostrarle al mundo lo que había hecho. Pero la parte lógica, la parte que había pasado años construyendo una empresa desde cero, sabía que esta era la única manera de proteger verdaderamente lo que era mío. Tenía que dejarles tener su momento de victoria, para que su caída fuera aún más profunda. Iba a dejarles celebrar una victoria que en realidad no podían cobrar. Esto ya no se trataba solo de dinero o propiedad. Se trataba de justicia. Y la iba a conseguir a mi manera. La sala del tribunal era un espacio silencioso y tenso. Me senté en la mesa del acusado con Gregorio, y frente a mí, Sofía era la imagen de la compostura, vestida con un elegante traje negro. Su abogado, un tipo astuto de Madrid, prácticamente irradiaba confianza. Estaban tan seguros de sí mismos. Estaban tan convencidos de que habían ganado. Todo su caso se basaba en la suposición de que mi empresa y el rancho eran mi propiedad personal, maduros para ser tomados. Este era el acto final, la culminación de un mes de descubrimiento, traición y planificación cuidadosa. La jueza, una mujer sensata con ojos agudos, llamó al caso. El abogado de Sofía se puso de pie, exponiendo sus demandas con facilidad. Habló de sus sacrificios, su apoyo inquebrantable a mí y al negocio, y su derecho a la mitad de todo lo que habíamos construido. Cuando terminó, la jueza se volvió hacia mí y me hizo la pregunta que sellaría todo. Señor Castro, ¿objeta alguna de las demandas de la demandante? Miré directamente a Sofía, a su sonrisa de autosatisfacción. Javier estaba sentado en la galería detrás de ella, luciendo engreído. Respiré hondo. No, señoría. Acepto todas ellas. Todo el tribunal se quedó en silencio. La sonrisa de Sofía se desvaneció. La pluma de su abogado se detuvo a mitad de trazo. Incluso Gregorio, que conocía el plan, pareció contener la respiración. El rostro de Sofía pasó de la confianza a la confusión, y luego a una mirada de puro, inmaculado triunfo. Ella pensó que me había roto. Pensó que me estaba rindiendo, que era un hombre derrotado. La jueza, claramente sorprendida, confirmó mi acuerdo y firmó el decreto. Me miró una última vez antes de terminar. Señor Castro, tiene 30 días para cumplir con las transferencias financieras y de propiedad. Esa fue mi señal. Metí la mano en mi maletín y saqué una carpeta de Manila, la misma que mi padre había etiquetado. Señoría, dije, mi voz firme. Hay un último documento que me gustaría presentar para el registro del tribunal. Le entregué la carpeta al alguacil, quien se la pasó a la jueza. Dentro estaban los documentos legales de la Sociedad de Inversiones Castro S.L. y del fideicomiso familiar. Mientras la jueza leía, su expresión se endureció. Miró los papeles, luego a mí, luego a Sofía y a su abogado. El silencio en la sala se extendió, denso por la anticipación. Cuando finalmente levantó la vista, le habló directamente al abogado de Sofía. Abogado, parece que a su cliente se le ha concedido la mitad de una empresa que, por ley, ya no posee los bienes que ella solicita. El equipo y los bienes raíces más valiosos se transfirieron legalmente a una sociedad de cartera, y el rancho se colocó en un fideicomiso familiar que solo puede ser heredado por parientes de sangre. Todas estas acciones legales se tomaron antes de que se presentaran los papeles de divorcio, lo que las hace perfectamente legítimas. La expresión en el rostro de Sofía era de puro shock. Su abogado balbuceaba, su fachada de confianza había desaparecido por completo. No se había molestado en mirar más allá de la superficie, simplemente había asumido que todo todavía estaba a mi nombre. La victoria que habían celebrado momentos antes era ahora polvo. Habían ganado la batalla en el papel, pero no tenían forma de cobrar. La jueza se volvió hacia mí. Yo tenía una oferta más. Señoría, estoy preparado para honrar el espíritu del acuerdo con una oferta revisada. Miré a Sofía.
750.000 euros, y te vas. Tómalo, o pasa los próximos 5 años en el tribunal tratando de romper un fideicomiso que no se puede romper. Ella se puso pálida. Javier, sentado en la parte de atrás, parecía como si lo hubieran abofeteado. Después de una consulta frenética y susurrada con su abogado, Sofía aceptó en silencio. Aceptó los 750.000 euros, una fracción de lo que había querido. Los papeles fueron firmados, y así, se acabó. 4 días después, se realizó la compra de la parte de Javier. Su participación como socio, que alguna vez se pensó que valía millones, valía solo 40.000 euros a valor contable. Se fue de la ciudad poco después, su reputación en la comunidad de negocios destrozada. Las noticias viajan rápido. En cuanto a Sofía, tomó su dinero y se mudó. Esa noche, fui al rancho. Me senté en el porche de la vieja cabaña que construyó mi abuelo, mirando la tierra que había estado en mi familia durante más de 70 años. No era solo tierra y árboles, era historia, sudor y un legado. Mi padre lo había protegido, y de alguna manera, me había salvado a mí. Me di cuenta entonces de que el éxito no es algo que se pueda robar. Se construye, pieza por pieza, con integridad y trabajo duro. Sofía y Javier intentaron quitarme todo lo que tenía, pero nunca entendieron lo que realmente importaba. Pensaron que podían ganar siendo más inteligentes, pero subestimaron el poder de ser honesto y la previsión de un padre que sabía que algo andaba mal. Yo había sido un tonto, confiando sin verificar, pero había aprendido. La mejor venganza no es vengarse, es simplemente negarse a ser destruido. Cuando intentan quitarte todo y sigues de pie, esa es la verdadera victoria.